Hace unos días se estrenó la película de Napoleón dirigida por Ridley Scott y con un guión de David Scarpa y ha generado la verdad bastante polémica porque omite algunos detalles muy importantes para entender la caída de Napoleón y de su imperio, como por ejemplo todo lo que ocurrió en España y Portugal. Y de eso vamos a hablar en este video. La Guerra de la Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas y enfrentó a las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Las abdicaciones de Bayona tuvieron lugar el 5 y 6 de mayo de 1808 en la ciudad francesa del mismo nombre. Estas abdicaciones fueron las renuncias al trono por parte de Fernando VII de España y de su padre, Carlos IV, que el día anterior había cedido estos derechos al emperador francés Napoleón, quien un mes más tarde designaría como rey de España y las Indias a su hermano, que reinaría con el nombre de José I. La Guerra de la Independencia, también conocida en español como la Francesada, Guerra del Francés, Guerra de los 6 Años o Levantamiento y Revolución de los Españoles, se solapa y confunde con la que la historiografía anglosajona llama Peninsular War o Guerra Peninsular, iniciada en 1807 al declarar Francia y España la guerra a Portugal, tradicional aliado del Reino Unido. La Guerra de la Independencia también tuvo un importante componente de guerra civil a nivel nacional entre afrancesados y patriotas. El conflicto se desarrolló en plena crisis del antiguo régimen y sobre un complejo trasfondo de profundos cambios sociales y políticos, impulsados por el surgimiento de la identidad nacional española y la influencia en el campo de los patriotas, de algunos de los ideales nacidos de la Ilustración y la Revolución Francesa, paradójicamente difundidos por la élite de los afrancesados. Con motivo del bicentenario de la Guerra de la Independencia, Frigdiano Álvaro Durantes Prados puso en tela de juicio dicho nombre, ya que no se trata de un conflicto de carácter independentista, según el carácter que se le ha ido dando a estas conflagraciones, y propuso la denominación Guerra de 1808 o Guerra Peninsular, que también han retomado los historiadores anglosajones. Según el Tratado de Fontainebleau de 27 de octubre de 1807, el primer ministro Manuel Godoy proveía, de cara a una nueva invasión hispano-francesa de Portugal, el apoyo logístico necesario al tránsito de las tropas imperiales de Napoleón. Bajo el mando del general Junot, las tropas francesas entraron en España el 18 de octubre de 1807, cruzando su territorio a toda marcha en otoño y llegaron a la frontera con Portugal el 20 de noviembre. Sin embargo, los planes de Napoleón iban más allá y sus tropas fueron tomando posiciones en importantes ciudades y plazas fuertes con objeto de derrocar a la dinastía de los Borbones y suplantarla por su propia dinastía, la Bonaparte, convencido de contar con el apoyo popular. El resentimiento de la población por las exigencias de manutención y los desmanes de las tropas extranjeras, que dio lugar a numerosos incidentes y episodios de violencia, junto con la fuerte inestabilidad política surgida por la querella entre Carlos IV y su hijo y heredero Fernando VII, orquestada por los franceses, que se inició con el proceso del Escorial y culminó con el motín de Aranjuez y el ascenso al poder de Fernando VII, precipitaría los acontecimientos que desembocaron en los primeros levantamientos en el norte de España y el 2 de mayo en la capital del reino. La difusión de las noticias de la brutal represión inmortalizada en las obras de Francisco de Goya y de las abdicaciones de Bayona del 5 y 9 de mayo, que extendieron por la geografía española el llamamiento, iniciado en Móstoles, a enfrentarse a las tropas imperiales de Napoleón, decidieron la guerra por la vía de la presión popular a pesar de la actitud contraria de la Junta de Gobierno designada por Fernando VII. La guerra se desarrolló en varias fases en las que ambos bandos tomaron sucesivamente la iniciativa y se destacó por el surgimiento del fenómeno guerrillero, que, junto con los ejércitos regulares aliados dirigidos por el duque de Wellington, provocó el desgaste progresivo de las fuerzas bonapartistas.
La población civil padeció los efectos de una guerra total, en la que tanto franceses como aliados se desquitaron con la población y objetivos civiles, saqueando y pillando a gran escala y devastando, por ejemplo, la industria española, considerada una amenaza para sus respectivos intereses. Los primeros éxitos de las fuerzas españolas en la primavera y el verano de 1808, con la batalla del Bruch, la resistencia de Zaragoza y Valencia, y en particular la sonada victoria de Bailén, lograda por un ejército exclusivamente español, provocaron la evacuación de Portugal y la retirada francesa al norte del Ebro, seguida en el otoño de 1808 por la entrada de la Grande Armée, encabezada por el propio emperador Napoleón, que culminó el máximo despliegue francés hasta mediados de 1812. La retirada de efectivos con destino a la campaña de Rusia fue aprovechada por los aliados para retomar la iniciativa a partir de su victoria en los Arapiles y, contrarrestando la ofensiva francesa, avanzar a lo largo de 1813 hasta los Pirineos, derrotando a los franceses en las batallas de Vitoria y San Marcial. El Tratado de Valencé de 11 de diciembre de 1813 restauró a Fernando VII como rey y dejaba a España libre de la presencia extranjera, pero no evitó la invasión del territorio francés, siendo la batalla de Toulouse el último enfrentamiento de la guerra. Refiriéndose a esta guerra, Napoleón diría en su exilio: «Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido». Como pueden ver, y de eso estaremos hablando en los próximos videos, omitir a España y a Portugal de la película de Napoleón, por lo menos de la versión que está actualmente en cines, fue tal vez un error del que se arrepentirán Ridley Scott y los productores de esta película por siempre. No se puede contar la historia de Napoleón, de su imperio y de su caída, sin hablar de España, la tumba de su imperio.